Tras 9 días desde que inició la ofensiva entre Israel y Estados Unidos contra Irán y la contraofensiva sobre el Medio Oriente, diversas ONGs y grupos de defensa de los derechos humanos han reportado cerca de 1.800 muertos a lo largo de la región. La elección de Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo de Irán tras la muerte de su padre, Ali Khamenei, provocó una fuerte reacción en los mercados internacionales. Las bolsas europeas y asiáticas abrieron a la baja, mientras que el precio del petróleo superó la barrera de los $118 por barril. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, urgió el lunes a Estados Unidos a frenar el tráfico ilegal de armas que alimenta a los cárteles mexicanos del narcotráfico, la mayoría de los cuales entran al país por su frontera norte. La policía de Nueva York investiga el lanzamiento de un explosivo improvisado cerca de una protesta antimusulmana el fin de semana como un acto de terrorismo inspirado en el grupo yihadista el Estado Islámico. Tras 9 días desde que inició la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán y la contraofensiva sobre el Medio Oriente, diversas ONGs y grupos de defensa de los derechos humanos han reportado miles de muertos a lo largo de la región. La intensificación de los bombardeos sobre países como Irán, Líbano, Irak, Arabia Saudita, entre otros, ha causado la indignación internacional y el temor de diversas organizaciones de desatar una nueva crisis humanitaria. Según la agencia Human Rights Activities New Agency, al menos 1.205 civiles han muerto en Irán desde que Estados Unidos e Israel comenzaron a atacar el país. El total incluye a 194 niños. Otros 187 miembros de las Fuerzas Armadas también han muerto en este periodo, mientras que en Israel, al menos 11 personas han muerto desde que comenzó la guerra, según los servicios de emergencia israelíes Magen David Adom. 9 de estas personas murieron tras el impacto directo de un misil contra un edificio residencial en la ciudad de Beit Shemesh. En otros países de la región, el saldo de víctimas mortales también aumenta. En el Líbano, al menos 486 personas han muerto, según el Ministerio de Salud del país. En Irak, 13 personas de las Fuerzas de Movilización Popular de Irak murieron en ataques de Estados Unidos e Israel contra el país. Otros 3 combatientes kurdos iraníes y miembros de seguridad del gobierno regional de Kurdistán también murieron en el conflicto, según confirmaron los grupos y el KRG a CNN. En Kuwait, al menos 12 personas han muerto, incluidas 6 militares de Estados Unidos, 2 militares kuwaitíes y 2 miembros del personal de seguridad de Kuwaití, según el Comando Central de Estados Unidos, el Ejército de Kuwait y el Ministerio del Interior del país. En Emiratos Árabes Unidos, al menos 3 personas murieron por drones iraníes, según el Ministerio de Defensa del país. En tanto, en Arabia Saudita, país golpeado por ataques iraníes contra la infraestructura energética y petrolera, se han reportado al menos 2 personas fallecidas tras el impacto de un misil contra una instalación residencial en la ciudad de Al-Kharaj. En Bahrein, una persona murió después de que restos de un misil interceptado provocaran un incendio en un buque extranjero en la ciudad industrial de Salam. Cabe señalar que, según información de CNN, el gobierno iraní estaría dispuesto y preparado para una larga guerra contra Estados Unidos y seguirá atacando a los países en el Golfo Pérsico para intentar persuadirlos de que convenzan al presidente Donald Trump de que se retire de este conflicto. Las bolsas se desplomaron el lunes ante los temores causados por la guerra en Medio Oriente, que entra en su segunda semana sin señales de tregua. Los mercados europeos abrieron con caídas superiores al 2% en París, Frankfurt, Madrid y Milán. También se registraron fuertes bajas en las bolsas de Tokio, Seúl, Hong Kong, Shanghái y Taipei. Los futuros para los 3 principales índices de Wall Street habían caído la semana pasada más del 2%, mientras el dólar estadounidense recuperó valor por su condición de inversión refugio. Pero el impacto más fuerte de la guerra se sintió en el mercado petrolero. El barril de crudo West Texas Intermediate, principal referencia en el mercado estadounidense, superó los $118, un máximo desde 2022 cuando los precios se dispararon por la invasión rusa de Ucrania. En los últimos días se reportaron ataques contra campos petrolíferos del sur de Irak y de la región autónoma kurda del norte iraquí, lo que obligó a reducir la producción. También Emiratos Árabes Unidos y Kuwait recortaron la producción en medio de ataques iraníes contra sus territorios. Los países del G7 estudian recurrir de forma coordinada a sus reservas estratégicas de petróleo para contener la escalada de precios. En tanto, el tráfico en el estrecho de Hormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo y el gas consumidos a nivel mundial, se suspendió desde el estallido de la guerra, el 28 de febrero.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, minimizó el incremento en el precio del crudo y aseguró que este caerá rápidamente una vez que termine la destrucción de la amenaza nuclear de Irán. No obstante, analistas alertaron de un impacto severo en la economía mundial. Tras varios días de incertidumbre política y vacío de poder en Irán, las autoridades religiosas del país eligieron a Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de la República Islámica. La decisión fue adoptada por la Asamblea de Expertos, órgano encargado de designar al máximo líder del sistema político iraní, en medio de un contexto de guerra y creciente presión internacional sobre Teherán. Mojtaba Jamenei nació en 1969 y recibió formación religiosa similar a la de sus hermanos dentro de los círculos clericales del régimen. Sin embargo, nunca alcanzó el rango de mujtahid, uno de los niveles más altos de la jurisprudencia islámica, considerado por muchos sectores del establishment religioso como un requisito clave para ejercer el liderazgo supremo. A pesar de mantenerse durante años en un perfil relativamente bajo de la vida pública, analistas señalan que Mojtaba fue una de las figuras más influyentes dentro del sistema político construido por su padre. Desde posiciones discretas, habría ejercido poder dentro de las redes políticas, religiosas y de seguridad cercanas al ayatolá Ali Jamenei. Además, cultivó estrechos lazos con el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y las redes económicas que sostienen al sistema. Para los observadores de Irán, su influencia era inconfundible, incluso sin ocupar un puesto formal de un alto rango. En los últimos años, mientras trabajaba en la oficina de su padre, fue posicionado cada vez más como un potencial sucesor, y desde el 2021, fotos en redes sociales mostraban a simpatizantes distribuyendo carteles en las calles de Teherán que lo promovían abiertamente como el próximo líder. El nombramiento genera reacciones inmediatas en la escena internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había advertido días antes que la eventual designación del hijo de Jamenei sería inaceptable en medio de la escalada de tensiones en Washington, Israel y Teherán. En contraste, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, felicitó a Mojtaba Jamenei y reiteró el respaldo de Moscú a Irán. En un mensaje oficial, señaló que en un momento en el que el país enfrenta una agresión armada, su liderazgo requerirá gran valentía y dedicación, y expresó su confianza en que defenderá el legado de su padre y unirá al pueblo iraní frente a los desafíos actuales. En medio de crecientes temores por seguridad, 5 integrantes de la selección femenina del fútbol de Irán abandonaron el hotel donde se hospedaba el equipo en Australia y actualmente se encuentran a salvo bajo custodia policial. Las jugadoras participaban en la Copa Asiática Femenina que se disputa en Australia, pero su situación ha generado preocupación internacional. Diversos sectores han pedido a las autoridades australianas que impidan su salida del país por temor a que enfrenten represalias si regresan a Irán, nación que actualmente se encuentra bajo una guerra contra Estados Unidos e Israel, bajo liderazgo del nuevo líder supremo de línea dura. La polémica comenzó antes de su primer partido del torneo, cuando varios futbolistas guardaron silencio durante la interpretación de su himno nacional iraní. Aunque las jugadoras no ofrecieron explicaciones públicas, algunos sectores radicales dentro de Irán interpretaron el gesto como un acto de desafío o traición al régimen. Según fuentes citadas por CNN Sports, las futbolistas habrían sido obligadas posteriormente a cantar el himno antes de su segundo partido el jueves. El domingo, previo al encuentro en el que Irán cayó 2-0 ante Filipinas, las jugadoras volvieron a cantar el himno y realizaron el saludo militar. Tras la derrota y eliminación del torneo, aficionados se congregaron alrededor del autobús del equipo y gritaron a la policía «Salven a nuestras chicas», mientras el vehículo abandonaba el estadio. El caso llegó incluso a la arena política internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió públicamente al gobierno australiano que conceda asilo a las futbolistas. En un mensaje publicado en su red social Truth Social, afirmó que Australia cometería un terrible error humanitario si permite que el equipo regrese a Irán, donde, según advirtió, podrían enfrentar graves represalias. Trump añadió que, si Australia no les concede protección, Estados Unidos estaría dispuesto a dárselas. La situación también fue mencionada por Reza Pahlavi, hijo del último Shah de Irán, quien pidió al gobierno australiano garantizar la seguridad de las jugadoras y advirtió que podrían enfrentar graves consecuencias si regresan a su país. Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores de Australia, Penny Wong, evitó comentar directamente el caso, aunque expresó la solidaridad de su país con el pueblo iraní y especialmente con las mujeres y niñas que, según afirmó, han sufrido la represión del régimen. Estados Unidos comenzó a utilizar bases militares británicas para llevar a cabo operaciones defensivas en la guerra en Oriente Medio, anunció el sábado el Ministerio de Defensa de Reino Unido.
Bombarderos B-1 estadounidenses aterrizaron en la base militar de Fairford, en el suroeste de Inglaterra. Londres dio su visto bueno el pasado domingo para que Estados Unidos utilizara algunas de sus bases tras las fuertes críticas del presidente Donald Trump, quien dijo el sábado que no es necesario que Londres envíe portaaviones a la región. El breve mensaje lo publicó en su plataforma Truth Social después de asistir al acto de repatriación de 6 soldados muertos en la guerra contra Irán, en la base de la Fuerza Aérea Dover en Delaware. En un primer momento, el primer ministro británico Keir Starmer se negó a tener cualquier rol en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, pero más tarde aceptó la solicitud del país norteamericano de utilizar 2 bases militares británicas con un propósito defensivo específico y limitado. Downing Street señaló que el primer ministro tomó esta decisión después de que Irán lanzara misiles que pusieron en riesgo tanto los intereses como a ciudadanos británicos. Según una encuesta publicada el viernes por el Instituto Survation, el 56% de los británicos respalda la decisión inicial del primer ministro, frente al 27% que considera que fue un error. Por otra parte, cazas Tifún y F-35 siguieron operando sobre Jordania, Qatar y Chipre el sábado con el objetivo de proteger los intereses de Reino Unido y de sus aliados, señaló el Ministerio de Defensa. Estos aparatos derribaron varios drones que sobrevolaban Jordania e Irak. El jueves, Reino Unido anunció el despliegue de más cazas y otros medios militares para reforzar sus defensas antiaéreas. Un destructor partirá la próxima semana hacia el Mediterráneo oriental. El ministro de Relaciones Exteriores chino Wang Yi aseguró el domingo que la guerra en Oriente Medio nunca debería haber ocurrido y rechazó volver a la ley de la selva para resolver los conflictos. Mientras Oriente Medio cae en la guerra, debo decir que esta es una guerra que nunca debió haber ocurrido y una guerra que no beneficia a ninguna de las partes involucradas. El canciller también defendió que su país y Estados Unidos deben esforzarse por mantener bajo control las disputas existentes ante la visita del presidente Donald Trump que se espera en abril. Sin embargo, advirtió que las relaciones entre Pekín y Rusia son inquebrantables. Los europeos y los países que apoyan a Ucrania presionan a China para que utilice sus estrechas relaciones con Moscú para que ponga fin a la guerra, y suelen criticar que importe hidrocarburos rusos y que suministre a Rusia equipos con aplicaciones tanto civiles como militares. Pekín niega jugar ningún papel en el conflicto y pide que se resuelva. El canciller también se pronunció sobre Taiwán y dijo que nunca hubo, no hay ni habrá ninguna posibilidad de que se convierta en un país, al recordar la pertenencia de la isla a China, que la considera parte de su territorio y que incluso está dispuesta a retomar por la fuerza. Un misil balístico disparado desde Irán fue interceptado el lunes en el espacio aéreo de Turquía por los sistemas de defensa de la OTAN. El Ministerio de Defensa turco señaló que algunos fragmentos cayeron en una zona despoblada de la provincia meridional de Gaziantep, sin causar víctimas. No hubo ningún tipo de explosión ardiente, con llamas ni nada por el estilo. Solo se oyó un ruido causado por la caída desde el aire. Pensamos que provenía de una obra, pero cuando vinimos a mirar, vimos el fragmento del misil aquí. Ankara amenazó con tomar todas las medidas necesarias con firmeza y sin vacilación ante cualquier amenaza a su territorio y espacio aéreo, tras el segundo episodio de este tipo en menos de una semana. La advertencia tuvo lugar una hora después de que Estados Unidos anunciara el cierre de su consulado en Adana, en el sureste de Turquía, e instara al personal no esencial a abandonar el país debido a los riesgos para la seguridad. En un mensaje en X, la embajada estadounidense aconsejó también a sus ciudadanos que se encuentran en el sureste del país que se vayan del territorio ahora mismo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó el lunes a Estados Unidos a frenar el tráfico ilegal de armas que alimenta a los cárteles mexicanos del narcotráfico. Creemos que hay algo en lo que nos puede ayudar mucho Estados Unidos, que detenga el tráfico de armas ilegales de Estados Unidos a México. Según la mandataria, el 75% de las armas que entran al país de forma ilegal provienen de Estados Unidos. Sheinbaum reiteró que su gobierno colabora con Washington en cuestiones como el intercambio de inteligencia, pero sin aceptar intervenciones militares. Las declaraciones de Sheinbaum tuvieron lugar luego que el sábado el presidente estadounidense Donald Trump afirmara que México es el epicentro de la violencia narco y asegurara que utilizará la fuerza para combatir el narcotráfico donde quiera que se encuentre.
La explosión que se registró en la madrugada del domingo en la Embajada de Estados Unidos en Oslo, donde no hubo víctimas pero sí daños materiales menores, pudo ser causada por un acto de terrorismo, según la policía, que no descartó otras hipótesis. La explosión alcanzó la entrada de la sección consular de la embajada hacia la 1 de la mañana, hora local, en la capital noruega. Los investigadores rastreaban la zona y desplegaron perros, drones y helicópteros para buscar a uno o más supuestos autores de la explosión, detalló la policía de Oslo en un comunicado. El ministro de Relaciones Exteriores de Noruega calificó el incidente de inaceptable y dijo que él y la ministra de Justicia y Seguridad Pública se habían puesto en contacto con el encargado de negocios de la embajada estadounidense. Las embajadas de Estados Unidos se encuentran en estado de máxima alerta en Oriente Medio tras las operaciones militares israelo-estadounidenses contra Irán que desataron una guerra regional. Teherán ha lanzado represalias contra múltiples objetivos industriales y diplomáticos. Varias horas después de la explosión, la policía declaró que la zona alrededor del edificio era segura para residentes y transeúntes. Un artefacto explosivo improvisado fue lanzado el sábado durante protestas frente a la residencia del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y otros 2 artefactos están siendo investigados como un posible acto de terrorismo inspirado por el Estado Islámico, declaró el lunes la comisionada de policía del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch. El primer artefacto fue lanzado mientras manifestantes antiislámicos se enfrentaban contra manifestantes. Si bien el artefacto explosivo improvisado no explotó, podría haber causado lesiones graves o incluso la muerte, según señaló la policía. 2 hombres arrestados en relación con el artefacto admitieron estar inspirados en el Estado Islámico, según informaron fuentes policiales a CNN. El mismo hombre que lanzó el artefacto explosivo improvisado encendió un segundo artefacto, lo dejó caer en la calle y huyó, declaró la comisionada de la policía de la ciudad de Nueva York. Como se sabe, una protesta contra el Islam organizada por el influencer de derecha Jake Lang atrajo a unas 20 personas, mientras que una contraprotesta llamada Expulsen a los nazis de Nueva York alcanzó un máximo de 125 personas, dijo la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch. Un análisis preliminar del escuadrón antibombas del Departamento de Policía de Nueva York determinó que ambos dispositivos recuperados el sábado eran levemente más pequeños que un balón de fútbol y parecían ser frascos envueltos en una cinta negra que contenía pernos, tornillos y una mecha de aficionado. Mamdani calificó la protesta antiislámica del sábado como arraigada en la intolerancia y el racismo, pero dijo que lo que siguió fue aún más perturbador. La violencia en una protesta nunca es aceptable. Intentar usar un artefacto explosivo y herir a otros no solo es criminal, sino reprensible y la antítesis de quienes somos, declaró el alcalde de Nueva York. El presidente estadounidense Donald Trump anunció el sábado la creación de una alianza de 17 países americanos para destruir a los cárteles de narcotraficantes del continente. Lo hizo durante una cumbre celebrada en su club de golf en Doral, cerca de Miami, con una docena de mandatarios afines que comparten la preocupación de Washington por el auge del crimen organizado en la región. Durante décadas, los líderes de esta región han permitido que grandes extensiones de territorio en el hemisferio occidental pasen a estar bajo control directo y que bandas transnacionales se apoderen de ellas y hayan controlado zonas de su país. No vamos a dejar que eso siga ocurriendo, los ayudaremos. Antes de su anuncio, Trump saludó a sus 12 invitados, entre ellos aliados fieles como el argentino Javier Milei, el ecuatoriano Daniel Noboa o el salvadoreño Nayib Bukele. También asistieron los presidentes de Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, Panamá, Paraguay, Guyana y Trinidad y Tobago, así como el presidente electo de Chile, José Antonio Kast. La cita se enmarca en su versión de la histórica doctrina Monroe, con la que ha prometido intervenir para promover los intereses de Washington en las Américas, aumentar la seguridad del país y frenar la influencia de potencias como China. Un ejemplo de esta postura fue la operación de las fuerzas estadounidenses que se saldó con el derrocamiento y la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero en Caracas, o el bloqueo impuesto a la entrega de petróleo a Cuba, que según el mandatario republicano, vive sus últimos momentos. Desde hace 50 años he estado escuchando, desde que era un niño pequeño, he estado escuchando hablar de Cuba. Ya saben, Cuba es un desastre, pero he oído muchísimo sobre Cuba. Pero Cuba está en sus últimos momentos de vida tal como era. Tendrá una gran vida nueva, pero está en sus últimos momentos de vida tal como es. Pero nuestro enfoque ahora mismo está en Irán. El encuentro coincide con la guerra emprendida por Washington e Israel contra Irán la semana pasada.
La izquierda del presidente Gustavo Petro reafirmó su avance en el Congreso de Colombia. Según los resultados parciales de las elecciones del domingo, el oficialista Pacto Histórico será el partido más numeroso en el Senado, por encima de la principal fuerza opositora de derecha. Además, en la Cámara Baja sumó apoyos para imponerse como uno de los más importantes, en un Congreso dividido con el que deberá hacer alianzas para conseguir mayorías. Los comicios toman el pulso de Colombia con miras a las presidenciales del 31 de mayo, en las que marchan como favoritos el senador Iván Cepeda del partido oficialista y el abogado de derecha Abelardo de la Espriella. Las encuestas proyectan un balotaje el 21 de junio, en un país fracturado por más de medio siglo de conflicto armado. 2 ataques guerrilleros en el sur del país mancharon la jornada electoral, que había sido pacífica hasta el cierre de los centros de votación. La autoridad encargada de organizar las elecciones denunció que los rebeldes hostigaron 2 colegios electorales durante el conteo de sufragios, sin que se reporten víctimas. La candidata presidencial del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, agradeció a sus seguidores y partidarios por haber subido en las encuestas de intención de voto a 8%, que la mantiene en el segundo puesto para los comicios presidenciales de Perú durante un acto de campaña en el distrito de San Juan del Lurigancho, ubicado al este de Lima. Este resultado en las encuestas, primero creo que es el trabajo de muchísimas personas que nos están ayudando a transmitir nuestro mensaje. Tenemos un programa y un plan de gobierno muy serio y creo que es justamente el hecho de no caer en los insultos y la experiencia que tiene Fuerza Popular. Agradecemos infinitamente a todos los ciudadanos que nos reciben, que nos abrazan y además que nos ayudan a transmitir todos estos. Fujimori acudió a la zona de Mangomarca en San Juan del Lurigancho para celebrar los 16 años de vida institucional de su partido junto a sus seguidores y algunos de sus postulantes al legislativo. De paso, aprovechó la jornada para saludar a todas las mujeres peruanas por el Día Internacional de la Mujer. Según la última encuesta nacional de la empresa CPI, el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se mantiene en el primer lugar de intención de voto con 12,7%, un punto porcentual menos que en febrero, y después de Fujimori aparece en tercer puesto el candidato de izquierda, Alfonso López Chau, del partido Ahora Nación, que subió a 5,6%. Sin embargo, es muy probable que la elección presidencial se tenga que decidir en una segunda vuelta el 7 de junio próximo. Al menos 12 personas fueron excarceladas de un calabozo policial al este de Caracas conocido como Zona 7, según un conteo de organizaciones, en un contexto de liberaciones en Venezuela tras la aprobación de una ley de amnistía que no beneficia a todos los presos políticos. Entre los excarcelados está Reni Chourió, quien aseguró a la prensa que alrededor de 23 personas saldrán progresivamente de Zona 7, aunque autoridades venezolanas no han confirmado este número de momento ni han publicado una lista con las personas amnistiadas. Por su parte, el activista político Omar Torres, otro de los excarcelados, declaró que deberá presentarse ante los tribunales cada 30 días como parte de sus medidas cautelares. Y bueno, hoy nos han dado la libertad, una medida cautelar sustitutiva privativa de libertad, y como abogado, pues, conocedor de la materia que soy, me siento muy contento, me siento muy feliz. Creo que no es el momento de denigrar ni de culpabilizar a nadie, a ningún sistema. Al contrario, estamos muy contentos de estar libres y, repito, sin despotricar de nadie. A su turno y al grito de libertad, salió de prisión el sindicalista Gilberto Alcalá. Yo fui detenido por reclamar un derecho de los trabajadores constitucional. Yo fui detenido porque me secuestraron a mí, a mi familia, a mi hermano y a todos los compañeros que me acompañaron en una actividad que andaba realizando a nivel nacional democráticamente. Además de Chourió, Torres y Alcalá, fueron excarcelados Brian Orozco, Fernando Orozco, Jack Tantac, Humberto Jaime, Kelvin Galván, José Daniel Espinosa, Richard Saldivia, Jorge Martínez y Franklin Parra, según confirmaron a las afueras de Zona 7 integrantes de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos. La ONG Foro Penal contabiliza 526 presos políticos en Venezuela hasta el pasado lunes, aunque el gobierno
niega que haya personas arrestadas por estos motivos, sino que afirma que cometieron varios delitos. El viernes, el legislativo informó que un total de 7.654 personas han sido beneficiadas por la amnistía. De ese total, 247 estaban detenidos y 7.407 tenían medidas cautelares. Foro Penal ha confirmado la excarcelación de 639 personas desde el pasado 8 de enero, incluyendo a beneficiados por la ley de amnistía, informó el viernes su director presidente, Alfredo Romero. Explosión frente a una sinagoga de Lieja, en el este de Bélgica. La detonación ocurrió poco antes de las 4 de la madrugada del lunes delante del templo, construido en 1899 y que alberga también un museo de la historia de la comunidad judía local. La explosión hizo saltar las ventanas y la puerta de madera de la sinagoga y produjo daños en las ventanas de los edificios aledaños. No se registraron heridos. Por suerte, el edificio de 120 años no sufrió en sí mismo en su estructura, pero justo en el lugar donde explotó el artefacto, todo quedó destruido. Las organizaciones judías de Bélgica denunciaron un ataque antisemita que representa una señal de alarma imperativa para las autoridades belgas. La Fiscalía Federal mencionó posibles indicios de un delito terrorista, mientras que el gobierno belga denunció un acto antisemita abyecto y un ataque contra los valores del país. Decenas de miles de personas marcharon el domingo en todo el mundo en el Día Internacional de la Mujer. En las marchas del 8M, los manifestantes pidieron igualdad de género, el fin de la violencia contra las mujeres y también el cese de la guerra en Oriente Medio. En Francia, Gisèle Pelicot, convertida en figura mundial de la lucha contra las violencias de género, se encontraba en el cortejo realizado en París. Cerca de 200.000 personas marcharon en Francia, 130.000 en la capital, según la CGT. En la capital española, Madrid, el feminismo se manifestó dividido y en dos marchas, como consecuencia de sus diferencias en dos grandes asuntos, el alcance de los derechos trans y la legalización o regularización de la prostitución. Y de eso se trata el feminismo. Hoy día reivindicamos que esa es la arma colectiva más potente que tenemos, centrarnos en los cuidados, centrarnos en los derechos humanos y que todas las vidas importan de la misma manera. Las calles de Santiago, en Chile, también se inundaron de manifestantes un día antes de la investidura del presidente electo José Antonio Kast. Las mujeres expresaron su preocupación por el futuro gobierno. Porque la señal que está dando el nuevo gobierno, insisto, va en contra de todos nuestros principios como mujer y como sociedad. Y quiero dejar una sociedad libre del machismo, del patriarcado y del odio contra la mujer para la nueva generación. Como cada 8 de marzo, las masivas manifestaciones expusieron los desafíos pendientes de los distintos países sobre los derechos de las mujeres. Un nuevo capítulo vergonzoso y violento en el fútbol brasileño. La final del Campeonato Mineirão entre Cruzeiro y Atlético Mineiro se convirtió en una verdadera batalla campal, donde jugadores de ambos equipos e incluso personal de los comandos técnicos se agarraron a golpes, patadas y empujones en el Estadio Mineirão en Belo Horizonte. En este video te contamos qué desató la ola de violencia, cuáles son las sanciones y los señalados como culpables, e incluso la palabra de un jugador que protagonizó este nuevo bochornoso episodio del fútbol brasileño. Era el minuto 95, la victoria del Cruzeiro estaba consumada cuando un choque entre Everson, arquero del Atlético Mineiro, y Christian, mediocampista del Cruzeiro, desató la batalla campal. Según el reporte del árbitro, Mateus Candancan, fue el golero quien derribó a su oponente, cargó contra él y lo golpeó brutalmente en la cara con la rodilla, mientras que Christian también recibió su sanción por golpear con la espinilla a su oponente en la cabeza con fuerza excesiva cuando el balón ya estaba en posición del arquero. Sin atender a las consecuencias que esto podía tener, Everson se vio instantes después sorprendido por el tropel de jugadores de Cruzeiro, que se echaron encima y lo golpearon gravemente en varias partes del cuerpo, sobre todo en la cabeza. Las imágenes son escalofriantes, porque no son 2 ni 3, sino muchos los futbolistas que van por Everson. Lo que siguió fue un descontrol total. Lucas Romero, argentino del Cruzeiro, saltó y le conectó un gran golpe en la cabeza a Everson en pleno vuelo. Casio, arquero del Cruzeiro, cruzó toda la cancha para meterse en la gresca. Hulk, uno de los más exaltados del lado de Mineiro, le pegó un puñete por la espalda a Romero. El otro argentino del Cruzeiro, Lucas Villalba, respondió con una patada voladora al veterano atacante.
quien buscó venganza con un golpe que no llegó a destino. El usuario brasileño, Dio Ofiloco, registró la batalla campal desde su posición en la prensa detrás del arco, donde explotó todo. El delantero brasileño Hulk pidió disculpas por la violencia que desataron él y sus compañeros. No recuerdo haber participado en un acto de violencia así, en ningún partido en el que haya estado presente. No lo recuerdo. Es lamentable, como ya lo dije, y no me cansaré de pedir disculpas. Claro que estábamos defendiendo nuestros colores y lo vamos a hacer a muerte. Uno intenta calmar las cosas, pero con la sangre caliente en ese momento, ves a un compañero siendo agredido y reaccionas. Automáticamente vas a reaccionar, porque tienes que defender a tu compañero y los colores de tu equipo. Se podría haber evitado. Como ya lo dije, no me canso de decir que el principal culpable de todo lo que pasó es Mateus, el árbitro. Porque yo se lo había dicho al inicio del segundo tiempo. Mateus, si no tienes el control del juego, olvídate. Tienes que sacar las tarjetas, porque empezaron a darse bofetadas, empujones de todo, y él simplemente no hacía nada. Tem que começar a dar cartão, porque, cara, começou a ter tapa na cara, empurrão, tudo e simplesmente não fazia nada. Como era imposible mostrar las tarjetas rojas durante la pelea generalizada, las sanciones llegaron horas después en el acto oficial. Por Cruzeiro fueron expulsados Cássio, Fagner, Fabricio Bruno, João Marcelo, Lucas Villalba, Cao Pretes, Cristian, Lucas Romero, Mateus Henrique, Wallace, Gerson y Caio Jorge. Por Atlético Mineiro fueron Everson, Gabriel Delfín, Preciado, Liamco, Ruan Trosoldi, Junior Alonso, Renan Lodi, Alan Franco, Alan Miranda, Casierra y Hulk. Para justificar la mayoría de rojas, Candancan utilizó una frase que resume todo. Fue expulsado por golpear y patear a sus oponentes durante la pelea después del final del partido, y no fue posible mostrar la tarjeta roja debido al caos. Con 23 expulsados, la Bestia Negra y el Galo protagonizaron el partido con más tarjetas rojas en la historia del fútbol brasileño, superando las 22 expulsiones que habían protagonizado Portuguesa y Botafogo en 1954 durante el torneo Río-São Paulo, un récord que nadie quiere batir y que tardó más de 7 décadas en caer. Cabe señalar que según el Código Brasileño de Justicia Deportiva, las sanciones solo tendrán efecto en las competencias organizadas por la Federación de Fútbol de Minas Gerais. Esto significa que los 23 expulsados cumplirán sus sanciones en el próximo torneo estadual y no en el Brasileirão ni en la Copa do Brasil. Cruzeiro y Atlético Mineiro volverán a verse las caras el 3 de mayo por el Brasileirão, con la tensión de esta final todavía muy fresca.